La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir con jóvenes de nuestra sociedad, de nuestra realidad, todos los proyectos, las lindas cosas que ellos realizan en su vida. Prometen mucho, ciertamente, los jóvenes, y muchos de ellos ya están muy activos también con sus actividades, además del estudio, del compromiso en su familia y proyectándose para cosas lindas a través de proyectos. Hoy nos encontramos justamente en una de las asociaciones, vamos a decir, de la cooperativa Pay García. Nosotros nos encontramos aquí porque ellos también siempre nos auspician nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces queríamos visitar y ver un poco la realidad juvenil aquí en medio de ellos y cómo ellos también ayudan a los jóvenes en sus proyectos. Aquí le tenemos a algunos de ellos que quieren compartir con nosotros esta linda experiencia. Así que, queridos jóvenes, muchísimas gracias por estar y por acudir a este llamado, porque queremos conocer también el proyecto de ustedes. Y lo primero que hacemos, queridos jóvenes, es presentarnos. Sí, tenemos que conocernos, su nombre, qué están haciendo, y luego vamos a ir hablando de los proyectos que tienen también a través de la cooperativa Pay García. Vamos a comenzar aquí, siempre con las mujeres comenzamos. Vamos a comenzar contigo, puedes presentarte, tu nombre y los proyectos que estás haciendo actualmente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación primeramente, gracias por tenernos en cuenta. Yo soy Aramí, tengo 20 años, ahora mismo estoy en el tercer semestre de la Tecnicatura de Óptica y Contactología. Soy socia de la cooperativa Pay García. Estamos muy felices de que nos den esta oportunidad de poder hablar, de presentarnos. O sea que vos estás estudiando ahora, Sí. 20 años, pues sos jovencita, che. ¿Y qué dijiste? Óptica. Óptica y contactología, sí. ¿Qué es eso de contactología? Ah, lentes de contacto. Desde contactología. Ah, ya. Y escuché que está en el tercer semestre. Tercer semestre, también soy emprendedora, tengo una tienda de ropa. Pude también construir mi propio salón. A la cuenta, vos tan jovencita y yo ya todo eso, yo ya soy viejo y todavía no sé nada de eso. Futuramente también planeo tener una óptica. Entiendo. Ah, mira qué interesante. Ayudar a toda la comunidad de Luca. Está bien. Entonces estamos ciertamente aquí, Pay García. Y por eso es que también te hiciste socia de la cooperativa. O sea, con estos emprendimientos que estás llevando adelante. Bueno, qué bien. Aramí, me dijiste, ¿y tu apellido no escuché? Chávez. Aramí Chávez, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí, a mi derecha. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué estás haciendo? Buenas, padre, ¿qué tal estás? Muy bien. Mi nombre es Victoria Silva, tengo 23 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la UNA. Ingeniería agronómica. Sí. ¿Y qué parte de la ingeniería te gusta de la parte agronómica? Más la parte hidráulica, ¿En serio? Ah, la parte hidráulica. todo el tema de las tuberías, el sistema de riego. A la cuenta, mira qué bien. Y soy socia de la cooperativa Pay García. Ya, eso es para comprar los tubos o pagar el agua en tu casa. Está. ¿Y cuántos años tenés? 23, me dijiste. 23 años. Ya. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Victoria? Y somos dos. Son dos hermanos. Ya. Vos sos mayor. Yo soy la mayor y tengo un hermano de 3 años. Ah, chiquitito entonces. Ya, qué bien. Bueno, y vos sos también aquí de Luque. Sí, también soy de Luque. Sos luqueña, muy bien. Bueno, vamos al siguiente participante también. Aquí tenemos un varón por lo menos que se presta, ¿verdad? Muchas gracias, padre, por la invitación. Yo me llamo Norman de Llamosas, tengo 22 años, soy socio de la cooperativa y ahora mismo estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y como todo tengo
un emprendimiento ahora gracias a mis padres, Ya. que es una metalúrgica, herrería, Ah, mira un poco, che. sería metalúrgica Llamosas, y estoy emprendiendo Tu papá hace mucho ya que está con esa... Sí, Ya. O sea que vos estás entrando entonces en eso. está derivando a mí esa parte. Ya. Entonces, gracias a la cooperativa ahora estoy pudiendo avanzar un poco más en mis ideas. Claro, claro, claro. Espectacular. ¿Y qué me dijiste? ¿Ingeniería industrial? ¿Y ese qué área te da la ingeniería industrial? La ingeniería industrial abarca muchas partes, más parte de industria, como dice su nombre, Sí. maquinarias, tecnología, avance, para la facilidad prácticamente de todo, toda la fabricación, lo que se te ocurra. Ya. O sea, es para fabricar entonces, toda la parte metalúrgica. Eso está de mi área, pero hay más. Hay más otros elementos. Ya, entiendo. Qué bien. Norman entonces. Bueno, y la otra participante, aquí estamos entre cuatro, ¿verdad? Que Sí. vinieron de la cooperativa. Vos tenés luego la camiseta, parece, Sí. de la cooperativa. Bueno. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo soy Paola Chávez, tengo 28 años. Sí, yo soy empleada de la cooperativa Pay García. Ah, vos estás trabajando. Sí, en yo la- trabajo en la cooperativa Pay García desde el 2017. El año pasado yo me gradué, me recibí de psicopedagoga en la UNIBE. Actualmente no estoy estudiando nada, pero capaz me meta en un curso de inglés o algo así para no perder el timing, ritmo. ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenés, me dijiste? 28. 28, o ya un 28. poquito mayor que tú, te tiene que Yo soy la respetar más aquí. abuelita. Te tiene que respetar aquí. Sí, mi- Vos sos mi menor- psicopedagoga. Psicopedagoga. Pero ¿ejerciste eso o no ejerciste todavía? Y solamente hice pasantías. Hasta el Ok. momento están planes de abrir en un futuro un consultorio, pero al momento solamente quedó en pasantía y ahí. O sea, ¿qué me dijiste así cuando decís consultorio? O sea, una atención personalizada de los niños. Sí, atención personalizada de los niños. Ah. Exactamente. En realidad abarca cualquier franja etaria mi carrera. Puede ser desde los niños hasta los adultos para tratar problemas del aprendizaje. Aprendizaje. Sí, señor. Ya. Y el que tiene Alzheimer, por ejemplo, También, padre, te podemos tratar. ya vos más rápido viste que yo, te podemos tratar. Y seguramente dentro de poco voy a necesitar. No, mentira, padre. Me Bueno, voy ¿y ustedes a- cuántos hermanos son? Nosotros somos dos hermanos. Yo soy la mayor, Ah, sos la tengo mayor. una hermana menor, sí. Ya. Psicopedagogía, qué Sí. interesante. Sí. Bueno, así entonces tenemos nuestros invitados para este domingo. Ellos están, vos trabajás luego entonces Sí. en la cooperativa. Y ustedes son socios y socias. Bueno, después vamos a hablar un poco más, a ver si la cooperativa les ayuda a ustedes y cómo es esa ayuda que ustedes reciben de este aspecto también comunitario tan lindo. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí en este domingo compartiendo con estos jóvenes. Entonces, Araceli era, ¿verdad? ¿O no? Paola. Paola, no. O era Aramí. Bueno, Paola que está trabajando luego aquí, ¿verdad? Sí. Entonces está trabajando. Aquí le tenemos a Victoria. Victoria que está estudiando la parte de Ingeniería. ingeniería agronómica. Y vos, Aramí,
estaba con tus proyectos luego ya tan interesantes, luego ya estás llevando cosas muy interesantes. Y Norma, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco contigo, Norma. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo vos ves un poco a nuestros jóvenes y vos mismo también metiéndote en esta realidad juvenil, lo que significa el estudio, lo que significa el trabajo y lo que significa también tener proyectos? ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos en nuestra sociedad? La sociedad nos ayuda, hay posibilidades, se pueden hacer lindas cosas si es que uno asume verdaderamente con responsabilidad estos proyectos. Y yo la verdad que ahora veo mucho a los jóvenes que se están lanzando a crear sus propios emprendimientos y la verdad que está bien eso en parte porque, bueno, estudian y dicen quiero trabajar de esto, mientras estudian ya quieren ejercer un poco lo que están estudiando, entonces dicen, bueno, se están lanzando y está bien eso porque ya pueden ya avanzar un poco en lo que es su carrera, ya tener una idea De lo que está estudiando, ¿verdad? Y se puede hacer eso, Norman, se puede hacer. O sea, en tu caso, por ejemplo, vos que estás estudiando y te estás preparando en esta parte de la ingeniería. Sí, yo opino que sí que se puede hacer, ¿verdad? Porque vos estudias y a la par prácticamente estás ejerciendo lo que aprendes en la facultad. Entonces, para mí facilita mucho más el aprendizaje porque te motiva a avanzar en tu estudio y en tu emprendimiento. Emprendimiento, claro, claro. Entonces, está bien que los jóvenes se animen a lanzarse, a crear cualquier cosa, a vender, qué sé yo. Es bueno dibujando, entonces hago cuadros, qué sé yo. Claro, claro, claro. Soy bueno, no sé, estudio inglés, entonces puedo ser profesor de inglés. Ya, comienzo aunque sea con los chiquititos, ¿verdad? De a poquito. Claro. Ahora, en tu caso, claro, porque aquí, Norma, vos me dijiste que tus padres también ya están con una metalúrgica, me dijiste, ¿verdad? Entonces, para vos seguramente que al mismo tiempo es más fácil porque tenés donde practicar, ¿verdad? Conocés y seguramente que de chiquitito lo veía a tus padres, los trabajadores. O sea que ya es algo bien vocacional. Vos lo sentías así, te gusta, yo voy a optar por esto. O tu papá te agarró de tu oreja y te llevó, mi hijo, pasa tú ya esto porque esto lo tenés que seguir. Y 50-50. Ah, 50-50. Todo desde chico, porque obviamente Sí. me involucro mucho en Claro. ese lugar, ¿verdad? Y sí, prácticamente desde chico estoy ahí, entonces es lo que Sí. más me- ¿Cuántos hermanos son ustedes, me dijiste? Tengo una hermana mayor. Una hermana mayor. Sí, Ya, ya. yo soy- ¿Y ella está también en estas cosas o no? Ella está en otra Área. área que Sí. sería la contabilidad. Ah, la parte contable, sí, sí. Alguien tiene que sudar ahí, alguien tiene que contar todo lo que sudaste. ¿Cuántos litros de agua de sudor derramaste? Está bien, qué interesante, Norma. Bueno, y Paola, ¿vos Sí. cómo le ves un poco a los jóvenes así en esta realidad? Vos ya terminaste, ¿verdad? O sea, vos ya sos psicopedagoga, Sí. a pesar de que no estás ejerciendo todavía. Bueno, ¿y cómo ves a los jóvenes en cuanto a la preparación, en cuanto al estudio? Vos me dijiste que sos de aquí de Luque, ¿verdad? Entonces Sí. seguramente que conoces más tu realidad también aquí en tu ambiente. Bueno, en cuanto a cooperativismo y jóvenes, yo no veo mucha cantidad de jóvenes asociados, por ejemplo, jóvenes que se asocian y tienen ya un trabajo y deciden, por ejemplo, ahorrar o algo así, no veo tanto. No Me ves gusta- tanto, No, ya. me gustaría que más jóvenes piensen en su futuro, sus metas, sus proyectos, que estén más enfocados en lo que sería ahorro. El ahorro es muy importante, padre. Te salva de cualquier emergencia. Si te enfermaste o se enfermó tu familia o algo, entonces vos sabés que tenés un ahorrito y podés utilizarlo en casos de emergencia. O mismo si querés festejar tu cumpleaños bien grande y Hay eso que después se Sí. endeuda, no sé, millones para festejar sus 15 años. Y eso, por Y porque ejemplo, nunca es ahorró, ¿verdad? improductivo. Si vos tenés una hija que tiene 10 años y sabes que en 5 años va a cumplir 15, bueno, voy a asociarme a la cooperativa y García. Voy a empezar a hacer un ahorro programado. Claro. Voy a depositar mi dinero a 5 años mensualmente. 300.000 guaraníes. Que 300.000 guaraníes tira la gente en un fin de semana, en un... Sí, sí, sí. Apretar un poco el cinto durante el fin de semana. Sí, exactamente. Agua en vez de cervecita.
Exactamente. Bueno, no tanto así, pero algo así. Entonces, lo que yo veo, al menos en la comunidad luqueña, padre, es... no veo tanto fomento en cuanto al cooperativismo. Entonces, me gustaría que más jóvenes valoren su comunidad, valoren su cooperativa y le quieran a su cooperativa, ¿verdad? Que se asocien y vean lo que pueden lograr también ahorrando, quitando un préstamo, si tienen un emprendimiento. Entonces, como dijo Normandi también, que él es un emprendedor, quitó un préstamo a la cooperativa y así va. Vos estás luego trabajando, me dijiste. Bueno, Sí. por eso ya entendí ahí también tu, la publicidad que le hace, ¿verdad? Bueno, pero después nos tenés que explicar. Pero en el otro bloque Bueno. te voy a preguntar un poco qué es lo que verdaderamente se puede ofrecer a un joven. Porque vos estás diciendo que los jóvenes muchas veces tal vez no conozcan nomás también la ventaja de lo que es el trabajar en comunidad o en cooperativismo, ¿verdad? Sí. Algunas veces pensamos que es pérdida de tiempo, sin embargo, ayuda muchísimo si es que uno tiene esa mentalidad. Bueno, ahora sí con Aramí, ¿eh? Bueno, vos cómo ves tu realidad, vos sí que ya estás ya trabajando a full, con 20 añitos, sin embargo, vos ya estás bien adelantada también con tus emprendimientos. Si bien tuve mi esfuerzo, siento que cada joven también puede hacerlo. Creo que es dependiendo de cada uno cómo quiere ver su futuro. Yo mi futuro quiero verlo siendo mejor en la comunidad, por así decirlo. Quiero hacer mejor la visión, en este caso mío, que la óptica es lo que quiero. Quiero en un futuro poder ayudarles a todos, y también estaría bueno que los jóvenes emprendan, por más de que algunos vean difícil. Siento que depende del esfuerzo de cada uno, el poder salir adelante, el ver el futuro de cada uno, porque es muy importante, especialmente ahora que somos jóvenes. Debemos salir adelante, por más de que sea difícil la situación en la casa, en el país en sí. O sea, cada uno tiene que poner lo suyo, ¿verdad? Es lo esencial y lo fundamental. ¿Y vos cómo te surgió toda esta idea? ¿Desde dónde vos pensás que esa idea de querer trabajar, de empeñarte, etcétera, de hacer las cosas? Siento que le vi a mi mamá como un gran ejemplo, porque mi mamá es una gran trabajadora y yo le vi a ella y quise ser como ella en otra área, porque mi mamá es costurera. Entonces, O sea, emprendimiento que ella misma, ¿verdad? Ella lleva adelante como costurera. adelante, ella me sacó adelante con eso, y yo quiero ser capaz de en un futuro con mi familia poder hacer lo mismo, ser emprendedora, ser mi propia jefa en este caso. Pues entonces lo que no querés es que alguien te mande y ahora. No, no es eso, ¿verdad? Está bien. Ese como un chistecito, ¿no? Está bien. Muy bien. Entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. Estamos hoy en Luque y justamente estamos en este lugar con la cooperativa Paí García. Ellos nos ayudan también a través de la publicidad y todo lo que significa la evangelización, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y con
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos aquí en Luque, estamos en las dependencias de la Cooperativa País García. Ellos nos ayudan siempre, como decíamos, también para la evangelización. Y es lindo porque hoy nos encontramos con estos jóvenes que tienen lindos proyectos y a través de la ayuda mutua también del cooperativismo que están yendo adelante. Bueno, nosotros ahora queremos continuar contigo, Victoria, porque queremos escuchar esto de tu realidad y de lo que vos conocés también de la realidad de nuestros jóvenes actualmente y lo que significa para vos tu emprendimiento, el hecho de estar estudiando, preparándote. Pues me dijiste con la parte más bien sí, de la ingeniería agronómica, pero hidráulica me dijiste, ¿verdad? Tenés que ir a Israel, entonces ahí son especialistas en la cuestión del regadío, ¿eh? Yo estuve 10 años por ahí, por eso hay cuatro años en el desierto hicieron un vergel. Bueno, contame un poco, ¿cómo ves esta realidad así de los jóvenes en general, Victoria? Yo como joven te puedo dar mi experiencia. Sí. Soy una joven que está estudiando en una universidad pública y muchas veces como estar en una universidad pública te lleva todo el día y no puedes, o sea, en un ejemplo, no puedes aprender como los demás compañeros, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que la cooperativa me ayuda es abrir una caja de ahorro. Esto yo me enteré gracias a mi tía y la orientación de mis padres. Así tipo, una vez que yo termine mi carrera, puedo tener al menos un ahorro para poder empezar un emprendimiento. Entiendo. ¿Y ese ahorro de dónde sacabas? ¿De tu recreo? De mi recreo, de la semana. De la semana. Si se me pone un 300.000, ya vengo a la cooperativa, le hablo a Paola. Así, sí. O sea que ustedes ya están ahí. ¿Y Paola te ha cobrado un tanto por ciento entonces? Comisión. Así, comisión, famoso. ¿Verdad? Qué bien. Y así en general, vos, ¿cómo ves tus compañeros, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué pensamientos ellos tienen con respecto a esa ayuda mutua, cooperativismo? Y lastimosamente casi no veo. Ya. Casi no veo jóvenes que estén... Nos falta, ¿verdad? Nos falta esa educación cooperativista, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende, no tuvo esa orientación de poder irse a una cooperativa, ahorrar para su futuro y... A pesar de que yo suelo ver, ¿verdad? Por lo menos en la televisión, hay incluso algunos que tienen programas sobre el cooperativismo. Por ejemplo, veo que muchísimas cooperativas que se adhieren a esos programas muy interesantes cuando hablan de los proyectos, etc. Pero faltaría más para eso, ¿verdad? Faltaría más. Yo sé que también me hicieron participar una vez en el lanzamiento de todas las cooperativas que se habían unido para introducir dentro de la educación paraguaya incluso la cuestión del cooperativismo. O sea, que los chicos ya también vayan aprendiendo y vayan conociendo, y me parece que es muy interesante eso. De por sí luego el cristianismo siempre habló de la comunidad, del cooperativismo. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, habla muchísimo de eso, todos lo ponían en común, dice, nadie pasaba necesidad, ¿por qué? Porque siempre miran en ese aspecto de la ayuda mutua, ¿verdad? Pero como vos decís, muchas veces parece que nos falta todavía incentivar más educación financiera, etcétera, etcétera. Bueno, Norman, contigo, ¿y vos cómo conociste y qué es lo que te ayudó para entrar y hacerte socio así de una cooperativa? Yo me enteré mediante una amiga, ¿verdad? Me dijo, esta es una cooperativa, País García se llama, ¿verdad? Que está muy interesante, cómo podés, ¿verdad? Me dijo, vos podés ahorrar, podés sacar crédito, a vos que te sirve que tenés tu emprendimiento. Entonces yo dije, sí, mira, voy a ir. Entonces vine, ¿verdad? Me asesoré y me asocié y poco tiempo después ya pude sacar un pequeño crédito que me ayuda para avanzar en lo que es mi negocio, ¿verdad? Claro. Entonces así, mediante una amiga me enteré de la cooperativa que... ¿Cuántos años ya que estás con eso, Norman?
Y yo ahora estoy 1 año y medio, 2. 1 año y medio, 2, ya. Desde que comenzaste entonces. La verdad que el negocio ya estaba, pero ahora me enseñaron a mí, entonces yo estoy el que estoy Ah, vos el que está llevando adelante. Ya. Bajo nombre y apellido y responsabilidad tuya. Me carga pesada, entonces... Claro. No, pero sos joven todavía, ya está. La experiencia después te va a ir ayudando. No, obvio, con mi padre, mi padre. Claro, Sí, cierto. Sí. Y bueno, y también tu hermana, porque me dijiste que tu hermana ya está con la cuestión de la economía luego. Entonces ahí te va a decir, mira que esto aquí puede gastar, esto no, esto. Cuídate, que además tu hermana mayor, ¿verdad? Mi hermana mayor, que tiene así De la oreja. Pero vos sabés, dice que las mujeres, no sé si qué es tu experiencia, dice que son las mejores administradoras, ¿cierto, Pío? Yo creo que sí, Porque dice que son muy chopí, dice las mujeres, ¿cierto? le pone a mi hermana de frente un 5.000 Así. Te voy a dar 2.500 ahí. y yo con intereses de devolverme. Así. Está bien, qué interesante. Bueno, Paula, ya que vos estás trabajando con la cooperativa y estás aquí como miembro, ¿cuáles son, qué requisitos ustedes piden? Sobre todo si un joven, ahora que hay muchísimos jóvenes y hay muchos también porque es en familia, decimos jóvenes para los jóvenes en familia, ¿qué es lo que ustedes piden? Y si quieren alentar, por ejemplo, a un joven, a una joven que venga y que se asocie, ya sea aquí a la cooperativa de ustedes, País García, o a otras cooperativas, porque el cooperativismo de por sí es demasiado lindo y demasiado importante. Sí, padre, así es. Principalmente en la cooperativa País García los requisitos son mínimos. Justamente ahora tenemos un ingreso promocional. Por solo 35.000 guaraníes, padre, vos te podés asociar a la cooperativa País García. Los requisitos son mínimos, como te había dicho, ser mayor de edad, 18 años cumplidos, no tener datos relativos en Inforcom y presentar comprobante de ingreso. Esos son los requisitos ahora mismo. Ahora, en la cooperativa es como en los bancos también. Prácticamente si vas a prestar algo del banco, más o menos es como no tenerlo necesidad. Puedes tener que hipotecar tu campo, entonces yo ya no tengo una estancia. Tener que hipotecar tu casa, yo ya no tengo una casa. Tener que hipotecar tu coche, yo ya no tengo un coche. O sea, al final de cuentas, de México y ya tenés todo, ¿verdad? Y encima con un interés muy alto, ¿verdad? Entonces, por eso te estaba preguntando esto de los jóvenes. O sea, a diferencia de los bancos, padre, las cooperativas tienen una tasa de créditos más accesible y una tasa más alta en ahorros. O sea, si vos querés emprender, joven, querés emprender, buscás tu primer crédito, te podés acercar a la cooperativa País García, el oficial de créditos te asesora y verifica si qué monto, ¿verdad? Por ejemplo, necesitas 5 millones, los requisitos son mínimos, como te había dicho, te acercás. También, aparte de las tasas de interés bajas en créditos, ahorros, si vos querés iniciar con un ahorro, tenés diferentes tipos de ahorro. Ahorro a plazo fijo, ahorro programado, ahorro planificado y ahorro a la vista. Ya, esos son los requisitos principales. Bueno, ahora a mí, y vos entonces, ¿cómo estás así en este proyecto que iniciaste ya? ¿Qué me dijiste que vos estabas produciendo ahora ya? Ah, era una casa de moda, me dijiste, ¿verdad? Ah, pero ahora entendí, tu mamá lo de modista. Ah, y le da trabajo a tu mamá. Ah, pero qué espectacular. Ahora de repente me desperté, estaba durmiendo yo. Sí, mi mamá produce, yo también diseño, gracias a eso tengo muchas ideas también porque ella es costurera de hace mucho antes de que yo nazca, entonces por eso. Pero también tengo yo la rama de la óptica que realmente es muy interesante. Entonces vos, tu diseño van a congeniar con mi anteojo. Así de verdad, ¿Te gusta el diseño? ¿Cómo es la cuestión? ¿Te gustó siempre dibujar o cómo es la cuestión para ser diseñadora? Sí, más que diseñadora me guío por lo que veo, por lo que no veo acá y por lo que veo a otros lados. A mí me gusta también mucho mirar de por ahí la cultura, ¿no? Sino que el diseño de ropa americana, entonces me guío a veces, muchas veces por eso, por lo que no veo acá, si bien somos bastante diferentes, tanto cultural como
estilos. Claro. ¿Cuáles son, te parece, a mí, las culturas así que en diseño? Más Italia, Francia. Y creo que la europea, por sobre todo, va Number one, ¿verdad? allá. Number one. Allá. Tenés grandes Sí. casas de diseñadores ahí, entonces. Pero realmente, según tus gustos, eso te iba a preguntar, ¿pero son verdaderamente buenos diseños o porque nos metimos nomás en nuestra cabeza de que son los mejores ellos? Y puede ser también, sino que por lo que vemos estamos tan acostumbrados de por sí, eso no solo aplica en la ropa, sino que aplica en la vida en general. Nosotros vemos el primer mundo como otra cosa, sabiendo que nosotros tranquilamente como jóvenes también en un futuro podemos lograr que el país sea eso. Por Ya. eso que tenemos que tratar de traer siempre lo que vemos en el primer mundo. Y vos, por ejemplo, ahora hablando, ya que dijiste mirar lo nuestro, Sí. por ejemplo, a ver, pues, el Opoí, el ñandutí, el no sé qué otra cosa es lo que podemos utilizar, bolsa arpillera, ¿cómo podemos utilizar todo eso para hacer diseño? Yo siento que lo nuestro es hermoso, siento que también puede ser de alta costura, si bien hay muchos paraguayos también que van con diseños paraguayos a otros países, hacen desfiles de moda, no siempre destacan y siento que necesitan destacar más el hecho de que paraguayos vayan al mundo con el abuí, con el ñandutí, con todo lo que sea paraguayo en sí. Yo suelo ver ahí en la televisión, también suele aparecer un programa de moda y eso, ¿verdad? Y que le llaman, eso mismo que está diciendo, destacando, ¿verdad? Las paraguayas, paraguayos que van y que actúan como eso. Pero algunas veces yo veo ahí que es una copia nomás otra vez de lo que ellos hacen y no es tanto lo nuestro, digamos. Tal vez nos faltaría más una creatividad, pero con lo nuestro. Con lo nuestro. Definitivamente. Pero parece que luego nosotros los paraguayos siempre miramos más hacia afuera y copiamos lo que hacen los otros. Incluso dentro de nuestro país, ¿verdad? Sí. Uno pone una lomitería aquí, después de una semana ya encontrar Otra otra lomitería. lomitería al lado de él. Y después de 3 semanas, otra lomitería ya. 3 más, bebé. Pues yo ya pues qué competencia. Le copia igualito. Nos falta creatividad para eso. Especialmente los jóvenes, Ya, que son el futuro del país. sí. Pero, Victoria, a ver, pero los jóvenes te parece así, o en tu grupo que estás allí también compartiendo mucho más. Ustedes son jóvenes y tienen mucha relación con sus compañeros o compañeras. ¿Somos biocreativos o cómo vos ves? Eso le hago la pregunta a todito. No, bueno, y a vos también, Paola. ¿Cómo le vemos o cómo nos vemos los jóvenes? Y yo creo que a veces copiamos lo bueno. Copiamos lo También. bueno. Bueno, todo es bueno si es una lomitería, como te dije. Claro, porque gana. Y depende el mejor Uy, sabor copia, gana, padre. Calidad, la competencia. Pero justo le vamos a ir a hacer la competencia otra vez, ¿verdad? Al otro. Siento que también es cómo mostrás. Por ejemplo, voy a usar tu ejemplo más de la lomitería. Vos en una lomitería, wow, tenés así, no sé, un empaque re lindo, la servilleta, por ejemplo, con el diseño. Después te vas en el otro y tenés la bolsita esa que viene con la hamburguesa y ya está. Ahí, siento Cómo que te entra también marketing en los ojos. la creatividad, es importante, Sí, es muy importante. la creatividad es demasiado importante. Y Norman, en este sentido, ¿te parece que en la familia, o sea, los papás y todos los que están con nosotros, nos ayudan verdaderamente o faltaría más? Porque mira que estamos en Jóvenes para los Jóvenes en familia, así que le estamos hablando también a los papás, a las mamás y eso, en estos proyectos. Normalmente, ¿cómo vemos? Que les acompañan. Y la verdad que muy importante es que tu familia primeramente te apoye para vos poder avanzar, ¿verdad? Te hablo de si te apoyan en lo que a vos te gusta hacer, obviamente vas a avanzar más fácil, porque hay casos donde la familia es la que te ataja, entonces uno puede avanzar y dice, no me gusta que vos hagas esto, tal cosa, vos tenés que hacer esto, tal cosa, entonces vos ahí no podés avanzar porque o a vos te gusta hacer algo, entonces te atajan tus padres, ¿no? Más fácil cuando la familia Te apoya, ¿verdad? apoya, Sí. te incentiva. Ya. No, y porque yo veo dos cositas, ¿verdad? Uno, lo que vos estás diciendo. Vos, mi hijo, tenés que hacer esto porque esto es lo que vos tenés que hacer. Como que ellos
ya te está programando, ¿verdad? O si no, por otra parte, también que los padres dicen, no, mi hijo, ¿para qué? Si vos tenés todo, yo te doy todo. Está también de eso, ¿verdad? Y el tercero diría que también hay muchos padres que son luego insolventes, pero también insolventes incluso en ideas, en saber acompañar, ¿verdad? Porque no acompañan a sus hijos, no tienen posibilidad o recursos, y entonces, lastimosamente, no le incentivan tampoco a los hijos. Bueno, así estamos, queridos amigos, compartiendo con estos jóvenes que pertenecen aquí de la comunidad luqueña, y también ellos están con la cooperativa Paqui García. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos jóvenes, ya prácticamente estamos concluyendo nuestro programa. Rápido pasa la hora, ¿verdad? Bueno, en este bloque final queremos escucharle un poco de la experiencia de ustedes que ya fueron diciendo algo. Nunca vamos a poder decir todo porque la experiencia es muy rica. Norma, ¿qué mensaje le querrías dejar a tus compañeros o a la familia o a la sociedad de esta experiencia linda que vos estás haciendo? Yo el mensaje que quiero dar es que nunca den por vencido o por acabado su mentalidad, ¿verdad? Porque vos te gusta algo, entonces tenés que luchar por tus sueños y poder recurrir a tu familia. Entonces podés avanzar en lo que te gusta más fácil y que nunca se rindan. Qué bien, qué lindo, eso es cierto, nunca rendirse, seguir luchando. Y vos, Victoria, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes? Yo el mensaje que le doy a los jóvenes es que no se endeuden. No sé, ¿dónde te vas? Ni con la cooperativa. Porque, no sé, endeuden con cosas innecesarias como la ropa, el auto, el departamento. Comiencen a mirar hacia su futuro, ahorren. Si no tienen si nadie les orientó, vayan a una cooperativa más cercana en su comunidad. Acá en la comunidad luqueña, la cooperativa Paqui García, se le va a atender, se le va a enseñar sobre educación financiera y van a poder al menos tener una caja de ahorro y así van progresando. Hay que tener mentalidad entonces, ¿verdad? Claro. Es interesante. ¿Se da también entonces la enseñanza financiera? Claro. Ya. Bueno, y vos ahora mí, ¿qué mensaje querés dejarle a los jóvenes? Siento que los jóvenes se tienen que animar a emprender, si bien hay que ahorrar, que es muy importante, y también no dejar de lado el estudio, que es muy importante que nosotros como paraguayos nos eduquemos, seamos un futuro nivel en Sudamérica. Muy importante que se animen a emprender, a lo que les falte en su comunidad, que ustedes sientan que hay carencia, ustedes pueden avivarse y empezar a emprender, porque no sé si de por ahí ves que falta una despensa en tu barrio. Anímate a emprender, porque le va a hacer muy bien a tu comunidad y a tu bolsillo. También, ¿verdad? Bueno, y terminamos contigo, Paola. ¿Qué mensaje le querés dar? Bueno, a los jóvenes y a sus padres, porque jóvenes para los jóvenes en familia. Sí, así mismo. Primeramente a los padres que instruyan a sus hijos el valor de la cooperativa, el cooperativismo.
Si yo como madre, por ejemplo, soy socia de la cooperativa Pay García, a mí lo que me gustaría es que mi hijo quiera tanto como yo a la cooperativa y valore su cooperativa, que se asocie, que tenga su cajita de ahorro para futuros proyectos. Si quiere comprarse un champión, por ejemplo. Y hay proyectos para los niños también. Sí. Pero también. ustedes los padres, porque escuché Sí. que dijiste que tienen que ser 18 años para arriba para ser socio. Sí, un padre puede abrir una caja de ahorro planificado para su hijo. Ah, para su hijo. Sí. Entonces el papá o la Bueno. mamá que lleva adelante. Sí, señor. Después cuando tenga 18 años, su hijo Toma saca tu todito plata, y se hijo. va a tomar tu plata y va a tomar todito cerveza. No. Ah, no. Ah, bueno. No, por Ah, eso pensé. ahí está La educación financiera. La cooperativa también brinda servicios de educación financiera. Nosotros realizamos charlas sobre ahorro, prevención del lavado de dinero Ah. y educación financiera. Qué bien. Y eso que lavan dinero, ¿te parece que van a venir para que le enseñen a no lavar dinero? Y ojalá. Van a venir y van a decir, che, ¿cómo podemos hacer para hacer figura y lavar con champú y todo, verdad? No, ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo este programa. Siempre nosotros terminamos con la palabra del Señor. Quiero leerles lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, acción del apóstol, del cristiano. Y en este sentido también podemos decir financiero. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del 41 hasta el 47. Así pues, los que recibieron el mensaje de Pedro fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y así la comida y la alegría con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Bueno, queridos amigos, así nos vamos despidiendo. Esta es la palabra de Dios que nos invita también a compartir siempre la vida, a tener proyectos y, como dice aquí la palabra de Dios, ojalá nunca nos quedemos rastreros, sino que al contrario, con creatividad. ¿Para qué? Para que la sociedad, para que la familia, para que la comunidad pueda seguir creciendo. Y decía la palabra de Dios, nadie pasaba necesidad. Nos despedimos y así entonces les dejo la bendición en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hagan un adiós ahí. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.